La zona de tolerancia. Existe una zona que se llama así aquí en esta ciudad desde donde grabamos, que es Bogotá. Pero también en muchos pueblos y en otras ciudades se llaman así a las zonas donde hay una prostitución desbordante. Bueno, y como dirían nuestras abuelas, mijito, ni siquiera se acerque a estos lugares. Pero ¿será que fue lo mismo para con el apóstol Pablo? ¿Será que el Evangelio no ingresaría con poder y gloria aún a estos lugares que andaban en tinieblas? Ayúdame por favor a observar allí capítulo 18 del libro de los Hechos. Si usted tiene su Biblia la puede abrir allí en Hechos capítulo 18 y arrancaremos desde el versículo 1 porque nos dice el texto: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿De cuáles cosas? De lo que había sucedido allí en Atenas. Para comprender un poquito mejor la geografía de Grecia, bueno, Grecia se dividía mayormente en dos provincias, una en el norte y otra en el sur. Al norte se llamaba también la gran región de Macedonia y al sur llamaban la región de Acaya. Allí, en esta región de Acaya, habían dos ciudades principales: Atenas, que es de donde sale Pablo, y y Corinto, que es donde va a llegar Pablo. Entonces aquí está ya Pablo en Corinto. Mientras que Atenas era una ciudad cuna de la cultura, del intelecto y bueno, por supuesto, muchas situaciones de idolatría allí en este lugar. Bueno, aquí Pablo va a ir a Corinto, un lugar más comercial, una ciudad más comercial, pero como ya lo dijimos en nuestra introducción, también entregada más hacia el desenfreno sexual. Bueno, Corinto estaba habitada por personas mayormente africanas, por personas sirias, por judíos también, por personas que habían venido de Egipto también, y en general la ciudad estaba entregada al templo de Afrodita o a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Bueno, se ubicaba el templo de Afrodita allí en lo que llamaban el Acrocorintio y alrededor algo que le llamaban las hieródulas, en otras palabras, prostitutas sagradas. Sí, se ubicaban en tiendas alrededor de este gran templo para ejercer la prostitución sagrada que llamaban ellos. Entonces, era tal la corrupción del lugar que hablar de una muchacha corintia era sinónimo de hablar de una prostituta. Y aparte de esa corrupción moral, estaba a la orden del día como un nicho, como un nido, la perversión moral, pero también las enfermedades de transmisión sexual. Sí, era de allí donde emanaba todo tipo de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, lo que hoy conocemos como ETS. Con ese panorama, podríamos pensar: ¿Dios quiere ir a este lugar? ¿Dios está inquietando a Pablo a llevar el Evangelio a Corinto? Bueno, ¿es digno este lugar de escuchar el Evangelio? Quizá Pablo perderá el tiempo allí. Quizá no habrá nadie que acepte el mensaje. Bueno, la respuesta es que el Dios eterno también está interesado en ir a esa zona de tolerancia. Sí, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, como lo afirma el apóstol Juan. Sin embargo, esa luz quiere penetrar hasta lo más profundo de las tinieblas para alumbrar a los hombres y para que su luz venga al conocimiento de todo, escúcheme bien, de todo ser humano. Y habrá resultado también en Corinto. Para analizar algo muy breve, Pablo
escribe más a los corintios que a todas las otras iglesias que él pudo fundar o visitar. Es extenso, primera y segunda de Corintios, más que lo que le escribió a cualquier otra región. ¿Por qué? Porque Dios obró allí, como en cualquier otro lugar. Dios obra con poder y gran gloria en medio de esos lugares. Querido hermano, querido amigo, no piense ni por un instante que por más tinieblas en las cuales usted y yo vivamos, Dios no quiere alumbrar con su luz, y Dios no permitirá que esa luz sea opacada, sino que al contrario, la luz del Evangelio puede alumbrar hasta el más perverso de los rincones de la tierra. Por eso no limitemos esfuerzos, ni limitemos las misiones, ni limitemos la obra que Dios está haciendo en muchos lugares de nuestras regiones. Pero también hay algo muy precioso. Lo primero que vemos es que Dios alumbra este lugar de tinieblas, como lo diríamos también, esta zona de tolerancia. Una zona muy impactada por el mal, pero también una zona que va a ser muy bendecida por Dios y su precioso evangelio. Pero también allí en medio de esta situación pasamos al segundo punto, y es un precioso encuentro con este matrimonio, con el matrimonio de Aquila y Priscila. Observemos el versículo 2. Dice el texto: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Podríamos añadir aquí, Pablo fue a ellos. Bueno, aquí es algo precioso porque se encuentra con lo que llamo yo un refrigerio al ministerio. Un refrigerio tanto para Pablo como para esta pareja que había venido de Roma expulsada por este emperador Claudio. Este hombre había ordenado que ellos, tanto Aquila como Priscila, salieran de Roma, y se encuentra con ellos y lleva algún tiempo Pablo batallando con diferentes situaciones. Claro, en todo momento hubo un equipo precioso, pero amados, la pareja de Aquila y Priscila marcarán un antes y un después también en el ministerio propio, es decir, de Aquila y de Priscila, pero también en el ministerio de Pablo serían un refrigerio. Aquí podemos pensar también que es hermoso encontrar a alguien que ayude en el ministerio, pero también con su labor. Porque mira lo que nos va a decir el versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquila era un varón tendero, es decir, fabricaba tiendas de campaña, que era un elemento muy, pero muy necesario para aquellos tiempos. Quizá por su nombre, dicen los historiadores, que era un hombre que había sido un esclavo que ahora había sido libertado. Bueno, Priscila, su mujer, se cree que llegaron ellos a ser un matrimonio, los dos, muy importantes para el desarrollo del ministerio de, primeramente, de Jesús, primeramente lo que los discípulos estaban haciendo. Ayudaron a muchos. Estudiar la vida de Priscila y Aquila nos ayudaría mucho como parejas, queridos hermanos. Si usted está con su pareja al lado allí mirando este video, le haría muy bien estudiar un poco más con respecto a la vida de Priscila y Aquila, porque realmente fueron una bendición, un refrigerio para la vida y para el ministerio del apóstol Pablo. Pero también lo que observo es que ellos eran del mismo oficio. Pablo tenía un oficio como todos. Pablo tenía un oficio
no muy de élite, sino más bien un oficio natural, a tal punto de que él habla a los tesalonicenses en otra carta, en otra porción, y dice, el que no trabaje, que no coma. Bueno, Pablo era de este oficio también. Había una vinculación laboral con ellos y se unió a ellos. Qué precioso es saber que les unían muchas cosas, tanto a Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, como también a Pablo. Les unía que también eran judíos, que ellos eran creyentes cristianos, que ellos eran fabricantes juntos de tienda. Así que el compañerismo se extenderá por mucho tiempo y los vincularía en la continuación de la obra, de la labor, por no decirlo así, de su trabajo secular, como también de su labor ministerial. No llamemos a un trabajo secular. Llamemos la oportunidad de compartir con otros la vida de Cristo. Llamemos cada trabajo como esa bendición de Dios que nos provee para traer alimento a nuestro hogar. Bueno, de allí podemos aprender muchas cosas, mis hermanos, de estos 3 versos. Primero, que Dios no se asombra, no anda asombrado con los lugares de tinieblas, sino que la luz del Evangelio también penetrará en estos lugares, que puedan ser muy zonas de tolerancia y todo como lo queramos llamar, pero Dios está obrando por medio de diferentes ministerios en estos lugares. ¿Por qué no participar de ellos? Ministerios en cárceles, ministerios con prostitutas, ministerios con la población LGBTI. Entonces podemos nosotros decir que Dios no se asombra con estas diferentes situaciones morales que están alrededor del mundo. Lo segundo es que como soltero que era Pablo, tiene la gran oportunidad y bendición de trabajar con un matrimonio. Querido hermano, querido amigo, ¿estás soltero? ¿Por qué no trabajas con un matrimonio? ¿Por qué no trabajas con otros que estén haciendo no tu misma labor quizá física, pero sí que estén trabajando para el reino? ¿Por qué no darle esa bendición de permitirle la ayuda pastoral a tus pastores, a tus mentores, a esa ayuda que como matrimonios pueden brindar muchos? Entonces, amado soltero, allí hay una gran bendición en trabajar con matrimonios, como lo hizo Pablo, trabajando con este matrimonio. Pero por otra parte, si tú eres casado, tienes la gran oportunidad de trabajar con un soltero. Ellos abrieron su puerta, ellos abrieron las puertas de su casa, él se quedó con ellos, ellos comenzaron a trabajar por un ministerio. ¿Por qué no, querida pareja? ¿Por qué no ayudar a un jovencito, a una jovencita que esté queriendo trabajar en el ministerio? ¿Y por qué no ayudarlos a ellos? Bueno, queridos hermanos, esta era la corta reflexión que teníamos para esta mañana. Nos vemos, si el Señor lo permite, en una próxima reflexión. Buen día y bendiciones.